En esta maravillosa hora nos unimos para darte las gracias, para darte, Señor, la alabanza, para darte nuestra adoración. Pues nos hemos acercado, Señor, con alegría, con regocijo, sabiendo que tú ya nos has bendecido. Tú has dado, Señor, tantas cosas buenas a nuestra vida, a la familia, a la iglesia. Mi Dios, por eso queremos pedirte en esta hora que nos dirijas, que tu buen espíritu, Señor, pueda encaminarnos a hacer tu perfecta voluntad. Anhelamos, Señor, ser guiados por tu espíritu. Solo a ti, Señor, y a ti nada más sea la gloria y la honra. Amén. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es la diferencia entre el justo y el malo. Si usted notó, pues el versículo 18 dice que ya viene el día en el cual dice, notaremos la diferencia entre el justo y el malo. Básicamente, pues lo que el profeta estaba diciendo en ese tiempo es que aunque parecía oscuro, aunque parecían sombras en ese momento, y el pueblo se quejaba de una cosa, el pueblo se quejaba de otra, pero dice Dios, ya viene el día, espérense, ya viene el día. Esta porción que hemos leído hoy se resume en dos partes bien claras y definidas. Por cierto, en algunas versiones de la Escritura les ponen un tema diferente porque es bien marcada la diferencia. La primera parte del tema de hoy habla acerca de los arrogantes e ingratos. Usted vio las palabras que ellos decían, cómo se quejaban de Dios, cómo ellos ponían incluso a prueba a Dios, queriéndole decir que lo que él estaba haciendo no era correcto. Y luego, pues la segunda parte habla acerca de las promesas para los que temen al Señor. O sea, entre esos grupos, ahí estaban divididos los israelitas en ese tiempo. Pero qué bueno que hoy, hermanos, en estos días también Dios nos trae la palabra a nosotros y nos hace saber que incluso hoy en estos tiempos pueden haber personas que son ingratas. Y no estamos hablando de la gente que no conoce del Señor. Estamos hablando del pueblo de Dios. Hablamos de los creyentes, de los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Siempre pueden haber personas que incluso son arrogantes, ¿verdad? Y que tienen menosprecio hacia el Señor o hacia otras personas. Entonces hoy nos advierte el Señor y lo mismo, ¿verdad? Yo sé que entre todos los lavados con la sangre del Cordero de Dios hay personas que son sensibles, hay personas que le temen a Dios, hay personas que tratan de hacer su voluntad. Entonces, al igual que Israel, hoy nosotros debemos considerar cuál es la parte que a nosotros nos corresponde en el mensaje de hoy. Si estamos en el grupo primero que vamos a ver, pues hay que corregir muchas cosas. Pero si estamos en el grupo de los que se habla al final del mensaje, dichosos, ¿verdad? Así que, hermanos, espero que el Espíritu Santo nos hable a todos. Vamos a ver este mensaje entonces. La primera parte que nos habla acerca de los arrogantes e ingratos. Mire cómo se da el comienzo de esas palabras. Dice el versículo número 13. Duras han sido las palabras de ustedes contra mí, ha dicho el Señor. La Valera 60 dice palabras violentas. Palabras violentas son las que ustedes han hablado contra mí. Piense, estimado hermano y hermana, nosotros como seres humanos, la verdad es que a nadie de nosotros nos gusta que nos hablen palabras ásperas, ¿verdad? A ninguno nos gusta que nos traten así, ¿verdad? Como con menosprecio o que nos digan palabras hirientes. No nos gusta a ninguno. Pero piense hoy lo que estaba haciendo Israel. No era contra los humanos, no era contra los hombres, era contra Dios que ellos estaban diciendo palabras violentas, dice la 60. Y esta versión actualizada dice palabras duras. Yo creo que a estas alturas, pues, el pueblo de Dios es entendido y usted mismo se juzga en su corazón cómo es que usted alaba a su Dios. Si usted es simple, si usted es persona que no abre su boca, usted lo sabe, pero también sabe si es sensible al Espíritu Santo.
Una de las cosas que debemos pensar nosotros y creo que cambiar de cierto modo es nuestra adoración pública. Pueblo a la adoración. Pero yo quisiera que no solamente cantemos, sino que adoremos a Dios, que de verdad sintamos lo que estamos cantando, que lo entendamos, porque eso quiere el Señor. Frente está dirigiendo la oración, pero nosotros que estamos ahí abajo no estamos solamente oyendo lo que dirige el que está orando, sino que nosotros presentamos a Dios la adoración que traemos. Qué triste sería que solamente los que suben acá, ellos cantan, que solamente el que dirige es el que ora, que solamente el que sube a predicar es el que dice palabras. Yo creo que no, hermanos, conforme vamos madurando y vamos entendiendo, sabemos que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Y yo creo que eso debe cambiar. Yo no soy de los pastores que comparan a su pueblo con otras personas o con otras congregaciones, pero si algo nosotros podemos, hermanos, ver en otro lugar y es algo que nosotros podemos imitar, hay que hacerlo. Si es bueno, piense usted va a una congregación de invitados y usted mira la adoración como es en ese lugar, lo menos que puede hacer usted es sentirse retado a poder hacerlo de esa manera o mejor, ¿verdad? Y cuando uno mira lugares, cuando son descuidados, cuando son personas que son simples, que no saludan ni a las personas, que no se dan para su Dios en la adoración, eso hay que desecharlo también, ¿verdad? Pero hermano, mi deseo es que nosotros no nos sintamos menos que nadie, ni superiores a nadie, pero que sí nuestra adoración sea sincera al Dios de los cielos. Eso es lo que deseo con todo mi corazón. Entonces dice que estos hombres habían hablado palabras duras contra el Señor. Y lo mismo que se ha venido repitiendo en el libro, los personajes que oían esas palabras, ellos todavía le preguntaban a Dios, como que ellos estaban creyendo que estaban muy bien delante del Señor. La siguiente declaración nos lo confiesa, dice, estoy en el 13, dice, duras han sido las palabras de ustedes contra mí, ha dicho el Señor, pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Oiga la declaración de ellos. ¿Qué hemos hablado? Como cuando usted aconseja a alguien, ¿verdad? Y le dice, mire hermano, ese camino que usted lleva no está bien. Tiene que cambiar, tiene que volver al Señor. Y quizás si la persona es un poco soberbia, comienza a decirle palabras a usted, ¿verdad? ¿Y usted por qué dice que yo me he alejado del Señor? Bueno, ¿y usted quién es, verdad? Para querer corregirme. O podría ser una mujer, ¿verdad? En los dos lados. Entonces, la verdad es que cuando uno está en una situación, debe de reconocer, en lugar de arrepentirse, ellos estaban disputando contra Dios. Bueno, ¿y en qué hemos hablado mal de ti? ¿Cómo han sido nuestras palabras? Así estaban diciendo ellos. Estaban prácticamente retando a Dios. Estaban retándolo a que les explicara por qué decía Dios que ellos se estaban portando mal o que sus palabras eran violentas. Y luego viene la declaración del Señor en el versículo 14. Aquí están las palabras. Han dicho, está de más servir a Dios. ¿Y qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante del Señor de los ejércitos? Vamos por parte. Miren lo que dicen ellos. Por demás está servir a Dios. Oiga esas palabras. ¿Sería capaz usted de decir eso? Cuidado, hermanos. Cuando uno cae en una situación así, eso es muy peligroso. Y creo que la palabra cae en sintonía con un inicio de año. Con la ayuda del Señor estoy preparando una serie de mensajes para los líderes. Pero como aquí es un liderazgo casi general, lo vamos a compartir a toda la congregación. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor pide de nosotros una entrega. Pero ellos estaban diciendo esas palabras por demás de servir a Dios. Usted sabe que el servicio a Dios es de diferente forma, ¿verdad? No, gracias a Dios que hoy las congregaciones ya no son así muy, ¿cómo se puede decir? Selectivas en el servicio. Ya no solamente el pastor lleva todo lo que es el culto público,
Ya no solamente es una persona la que le canta al Señor. Ustedes ven acá muchos hermanos y hermanas que adoran a Dios. Hay personas que dirigen los servicios aquí. Todos ellos son líderes. Todos los que están involucrados en dirigir cultos. Todos los que son líderes de ministerios locales de la iglesia. Todos los que son sublíderes. Todos aquellos, ¿verdad?, que estamos inmersos en hacer algo en la obra de Dios. Entonces sabemos que hay algo que estamos haciendo en el Señor, por mínimo que sea. Porque usted diga, no, pero a mí no me mencionan, cuando pasan al frente no me llaman a mí. Dios está viendo su servicio, hermano amado. Dios está viendo nuestro servicio, pero ellos habían dicho por demás. O sea, que esas palabras eran ingratas, esas palabras eran como de arrogancia, y ellos decían, eso de servir a Dios, no, hombre, eso está por demás. ¿Qué sacamos nosotros? Si habían vuelto ellos cínicos de cierto modo, porque ellos estaban cayendo en esa forma de interpretar las cosas. Según el capítulo 2 y versículo 17, miren lo que decían ellos: ustedes cansan al Señor, dice el profeta, con sus palabras, y dicen, ¿en qué lo cansamos? En que dicen, cualquiera que hace lo malo es bueno ante los ojos del Señor, y de los tales se agrada. ¿O dónde está el Dios de justicia? Ellos habían caído en ese punto de decir, no, si miren, Dios se agrada con los malos. De él está bien, no hay problema. Si los malos andan haciendo y deshaciendo, como se dice, Dios está de acuerdo con ellos. Y si no, si Dios es justo, ¿por qué no ha hecho nada? Fue parecido, solo que Habacuc lo hacía de una manera diferente. Habacuc le preguntaba a Dios porque él no castigaba el mal que había en la congregación. Pero esta gente era al revés. Ellos decían, bueno, no, si Dios está de acuerdo, que haya mal, no hay problema. Si Dios está de acuerdo con ellos, y si no, ¿de dónde está el Dios justo? Y ya va a ver lo más que pasaba. La prueba que ponían ellos para decir que Dios estaba de acuerdo con ellos era que prosperaban, era que tenían muchas cosas materiales. Y entonces dice, entonces quiere decir que Dios está de acuerdo con esas personas. Cuidado en caer en ese error. Entonces han dicho, está por demás servir a Dios. Pregunto hoy a la amada iglesia, yo sé que ustedes tienen una respuesta afirmativa. ¿Creen ustedes que es por demás servir a Dios, que no vale nada servir a Dios? No, ¿verdad? No es así. Es a la inversa. Nosotros sabemos que vale de mucho servir a nuestro Dios. El mejor amo al que nosotros podemos servir es el Dios Todopoderoso. Si en esta tierra hay amos terrenales, y por cierto, hay algunos que son muy buenos, y hay otros que se dice que son déspotas, ¿verdad? Personas que no tratan bien a sus trabajadores. Pero hermanos amados, el mejor amo de todos se llama Jehová de los ejércitos. Así que el que nosotros le sirvamos a él, debemos darnos por dichosos. ¿Cuántos se sienten dichosos aquí, hermanos? La verdad es que es una dicha, es una felicidad decir que él es el Señor y nosotros sus siervos. Esa es una de las relaciones que Dios habla para con su pueblo. El Señor y sus siervos. Y como siervos nos postramos ante él. Entonces ellos decían, es por demás servirle a Dios. La segunda declaración que hacían es, ¿y qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante del Señor de los ejércitos? ¿Cuál es el provecho? O sea, es una cosa, hermanos, que solamente creo que una persona que ya no tiene conciencia del Dios Todopoderoso podría decir eso. Y tenga cuidado, porque no vaya a ser que alguien pueda a usted inducirlo y decirle, bueno, ¿y para qué vas a esa iglesia? ¿O por qué te congregas todos los días? No, hombre, si no es necesario. A veces nosotros mismos pudiéramos caer en el error, y líderes mismos, gracias a Dios que eso se está erradicando de aquí, ¿verdad? Hermanos amados, qué triste cuando una persona dice, no, hombre, sí, ¿para qué tanto? ¿Verdad? No es necesario. Podemos llegar a convencernos de que nuestro pensamiento es correcto, pero cuando viene a ver la persona una vez a la semana, cuando viene a acordar ya ni siquiera una vez a la semana, se acercó a los 15 días, después
comienza a alejarse más. Luego dice, ya no quiero servir. Luego hay que ir a visitar a su casa porque ya no se acercó. Total, termina en un fracaso. Lo que se pensó que uno tenía el control. No, es que sus hermanos están equivocados, hombre, ya demasiado. Y que dicen, pongamos el ejemplo más claro. ¿Cuántas veces nosotros comemos al día? Muchas, ¿verdad? 3 son las básicas, pero en los refrigerios, nosotros comemos más. Pero en lo espiritual, ¿cuánto le damos de comer a nuestra alma? Piénselo en eso. Y la oración, y si ni en la casa el cristiano o la cristiana está orando, ¿cómo cree que le va? Porque hay personas que dicen que son disciplinadas y oran en su casa, y yo les felicito, sigan así. Que dicen que leen en su casa y tienen un estudio con sus hijos. Hoy es bien complicado eso, por muchas ocupaciones. Pero la realidad es que aquí nos reunimos para recibir de Dios. Nos reunimos para adorar a Dios. Entonces, hermano, es necesario que estemos cerca. Ellos decían, ¿qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante del Señor de los ejércitos? Como quien dice, ¿para qué? ¿Para qué obedecerle a Dios? Hay otras versiones que lo traducen así, diferentes a esa palabra. ¿Cuál es el provecho de que nosotros le sirvamos a Dios? Porque obedecer la palabra es ponerla en práctica. ¿Cuántos sabían eso? Guardarla, dice en otros contextos, ¿verdad? Guardarla, no es que guardemos la Biblia, ¿verdad? Por ahí, sino que ponerla en práctica. Eso implica. Entonces quiere decir que sí hay provecho, pero ellos estaban diciendo, no hay provecho mayor en eso. Mire lo que decía en el versículo número 15, ellos siguen todavía. Ahora nosotros consideramos que son felices los arrogantes. La Valera 60 dice, consideramos bienaventurados a esos que son orgullosos. ¿Cree usted que una persona que es orgullosa es bienaventurada? Esa persona está en un gran problema con el Señor, porque dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que aún como cristianos, si en un momento nos portamos arrogantes, pidámosle perdón al Señor rápido. Lo digo porque en nuestra humanidad, en algún momentito, nos va a entrar ese espíritu malo, ¿verdad? No estoy hablando de demonios ni nada por el estilo, sino esa soberbia. Tengamos ese cuidado. Pero ellos estaban diciendo, no, si bienaventurados son los arrogantes. Son bienaventurados. ¿Cuál? Compárenlo con Mateo capítulo 5, versículo 5. Esa declaración, hermanos, es enfática. Mateo 5:5 dice, bienaventurados. ¿Quiénes? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, oiga lo que el Señor dice. Lo espiritual es lo que nosotros debemos captar. Pero la parte así, ¿verdad? Carnal, lo que sale del ser humano sin Dios, eso hay que desecharlo. Allá ellos decían, los arrogantes son los bienaventurados. Los arrogantes son los dichosos, son los felices. No, el Señor dice, los mansos. Ellos son. Ellos van a recibir la tierra por heredad. Y eso pues habla de bendiciones. Si habla del premio final que van a obtener o vamos a obtener los creyentes, pero en la tierra misma es recompensado el justo. Eso dicen las escrituras también. Entonces ellos estaban diciendo, los que son felices son los arrogantes y los que hacen impiedad son prosperados. Ese era el problema que ellos tenían. Estaban viendo cómo prosperaban los malos. Ahora nosotros consideramos que son felices los arrogantes y que los que hacen impiedad son prosperados. Oiga lo que ellos estaban viendo. Este problema para los lectores de la Escritura, yo creo que tienen en su mente ya algunos pasajes, ¿verdad? Hemos predicado en otras oportunidades o usted lo ha leído. Tenemos el Salmo 73. Ese salmo fue escrito por alguien que se llama Asaf, que era uno de los salmistas de aquel tiempo. Y Asaf llegó a un momento de a punto, dice él, en palabras de él, por poco se deslizan mis pies, dijo él. ¿Y sabe por qué estuvo a punto de deslizarse de los caminos de Dios? Porque vio, dice, la prosperidad de los impíos. Dijo él, ellos no tienen congoja,
ellos se acuestan, se duermen tranquilamente, ellos hacen todo y tienen grandes ganancias, ellos están hasta gordos, dice ahí, así literalmente. Y dice que todo les va bien, dice. Y bueno, y prosperan. Y aún así, dice, hablan contra Dios. Y dice él, por poco estuvieron mis pasos para deslizarse. Hasta que entrando en el santuario de Dios, dice él, entendí el fin de ellos, dice. Mire qué interesante, hermano. ¿Qué haríamos nosotros, como dice la Escritura, ganando todo el mundo y perdiendo nuestra alma? ¿O qué recompensa, dice, vamos a dar por nuestra alma? Nada de lo de este mundo vale lo que vale nuestra alma. Y qué bueno, hermanos, que hemos pensado y hemos decidido y hemos amado a aquel que nos dio la vida, a Cristo Jesús. Él es el centro de nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora, cuando estamos en Cristo, Dios comienza a prosperar a sus hijos y Él comienza a bendecirlos. Y esa bendición es la que dice la Escritura que no añade tristeza en ella. La bendición que viene de Dios. Cuando usted ha entregado su vida al Señor, cuando usted le sirve, cuando usted la adora, eso es prosperado en el Señor. Entonces, Asaf fue uno de los que estuvieron en ese problema. Pero en Jeremías 12:1 hay una palabra que me llama la atención. 12:1 de Jeremías. Mire las palabras que dijo él en aquel tiempo. Justo eres, oh Señor, para que yo contienda contigo. Sin embargo, hablaré contigo sobre cuestiones de derecho. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué tienen tranquilidad todos los que hacen traición? O sea, son palabras que en cualquier momento le podría llegar al justo. Y hablo de ustedes, hermanos amados. El creyente, el Hijo de Dios. Y dice, bueno, pero es que yo trato de servirle a Dios. Y yo trato de hacer todas las cosas correctas. Y me cuesta ver la bendición de Dios. Y me cuesta, ¿verdad? El ver dinero. Y cómo veo que otros, ¿verdad? Más fácilmente hacen las cosas. Hay que tener cuidado. Porque el malvado, el que no conoce de Dios, usted sabe por qué prospera. Eso no tenemos que darle tantas vueltas. Es porque hacen un sinfín de cosas para poder enriquecerse. Y a ellos no les interesa todo lo que van a hacer, si está bien o si está mal. Lo que les interesa es enriquecerse. Y ahí está el problema. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, trata de hacer las cosas bien. Y por eso es que quizás en un momento no mira, ¿verdad?, la prosperidad. Y quizás cuando no era creyente le llegaba más, ¿verdad? Porque agarraba de todo. Cuidado. Después que haya pasado esa prueba, ese momentito, al haberse entregado al Señor, si se mantiene fiel, después va a comenzar a ver cómo Dios lo va a prosperar. Hablo de la parte material, porque Dios prospera a sus hijos. Entonces, Jeremías le hizo la pregunta al Señor, pero ahí mismo dice, tú los has plantado y han echado raíces, crecen y dan fruto. Cercano estás tú de sus bocas, pero lejos de sus conciencias. Mire. O sea que básicamente en la materia sí ellos iban bien, pero para con Dios, nada que ver. Y si seguimos en lo que dice el profeta Malaquías, dice todo ese versículo 15, ahora nosotros consideramos que son felices los arrogantes y que los que hacen impiedad son prosperados y que a pesar de que ponen a prueba a Dios, escapan sin castigo. Como que dice, para ellos no hay algo que les venga un juicio. No hay algo que lo determine, pues que porque Dios es bueno, entonces ellos son malos y los corrige de un solo. Muchas veces le preguntan a uno las personas, mire, pero ¿y si Dios es Dios? Y entonces, ¿por qué no de un solo le pone fin al mal? ¿Y por qué no a esos que son violadores? Y a esos que matan a tanta gente? ¿Y a esos que extorsionan? ¿Y a esos que son muy malos? ¿Y por qué Dios no los extermina? Si así fuera, hermanos amados, seamos conscientes. Muchos de nosotros, con el mal que teníamos, con los pecadores que éramos, nos hubiera exterminado el Señor antes que le conociéramos a Él. Claro, ahora que estamos ya de este lado, hoy quisiéramos que Dios, si no tenemos misericordia, ¿verdad? No vamos a hacer de esos nosotros. No,
sí, mejor que lo corte el Señor, ¿verdad? No, ese pensamiento no es correcto. Hay que pedir misericordia por las personas. Y no solo por lo que usted mira que son sus familiares o por los amigos que conoce, por la gente que son súper malvadas. Hay que pedir que Dios le cambie el corazón. Ese debe ser el sentir nuestro. Entonces, ¿por qué no los termina Dios? Salmo 37, versículo 35. Qué declaración más preciosa que hay ahí. 37, 35. Dice la palabra: yo he visto al impío enaltecido, que se levantaba como un cedro del Líbano, pero pasó y ya no apareció. Mire qué declaración. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, que la posteridad de ese hombre es paz, pero los transgresores serán todos juntos destruidos. La posteridad de los impíos será eliminada. Entonces, quise leer esos versículos juntos, desde el 35 hasta el 38, porque nos habla primero de lo que miraba el salmista en este caso. Dice, yo los veo que son prósperos, los malos, pero después viene la respuesta. Va a haber un momento que ellos van a desaparecer y la escritura dice que van a ser condenados. Pongamos, por ejemplo, la parábola de la cizaña y del trigo. ¿Qué es lo primero que dice el Señor que fue recogido en manojos? La cizaña. Dice que fue atada en manojo y tirada al fuego. Pero después el trigo, ese sí es recogido y guardado en el granero, porque ese es fruto. Entonces, hermanos, llegará un momento cuando dice que los malos van a dejar de existir, hablando acerca del juicio final. Entonces, si en este tiempo las personas dicen, ¿por qué Dios no actúa? ¿Y por qué no le pone fin a la maldad? Tranquilos, es que el tiempo de nosotros no es el de Dios. Dios tiene un momento y habrán muchos de esos malvados que se van a arrepentir. Muchos van a ser predicadores, muchos van a ser salmistas, otros van a ser servidores, evangelistas, misioneros. Y nosotros no, pero hay gente que quiere que ya los destruya Dios, ¿verdad? Elimínalo, Señor. No, ¿verdad? Hay que pedir por esas personas que se arrepientan. Pero quiero que pasemos, hermanos, a la parte segunda de nuestro mensaje. Aquí hay promesas para los que temen al Señor. Esta parte es preciosísima. Dice el versículo 16, promesas para los que temen al Señor. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero y el Señor prestó atención y escuchó. Estaban hablando ahí, ¿verdad? Este es otro grupo diferente. Ya no los que hablaban, por demás es servir a Dios, hombre. Ya no lo hagamos. No, ellos estaban hablando diferente. Ellos estaban hablando entre ellos mismos. Y Dios dice que puso atención y escuchó. Y fue escrito un libro como recordatorio delante de él. Un libro de memoria, dice la 60. Para los que temen, como dice, fue escrito un libro como recordatorio delante de él para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. Para los que se acuerdan, dice la 60. Para los que se acuerdan del nombre de Dios. Para los que le temen a él. Entonces, hermanos, ese libro se escribió. Muchos lo han comparado con el libro de la vida. Y bueno, algunos lo ponen por aparte, se está hablando de los vivientes, pero otros dicen, no, también tiene referencia a los salvos, el libro de la vida del Cordero que dice en Apocalipsis. Se puede referir a los dos, porque la realidad es que los que están vivos son los que alaban a Dios. Los que están vivos son los que alaban a Dios, hermanos. Amén, aleluya. El Salmo dice que los muertos no alaban, ajá. Los que están vivos sí. Dijo uno de los salmistas, el Seol no te alabará. ¿Para qué te sirve mi muerte? No, decía el que vive, ese es el que te va a dar alabanza.
Así que hermanos, si tenemos vida, no solamente vida física, hoy tenemos vida espiritual, quiere decir que es para alabar y para bendecir el nombre del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor para siempre. Que su nombre sea enaltecido por nuestros labios. Entonces escribe ese libro para memorias. Ya por el tiempo, pues no leeré todos estos pasajes, pero dice en Éxodo 32 que ahí estaba ese libro. Y le dice Moisés, no, Señor, si ya no nos vas a llevar, si ya no vas a ir tú con nosotros, mejor ráeme de ese libro de la vida. No, le dice él, a los que pequen, a esos voy a borrar del libro de la vida, le dijo. Entonces, más adelante, ya en el Salmo 69:28 se vuelve a mencionar, y en Apocalipsis 3:5, 13:8 y otros pasajes más, habla de nuevo del libro de la vida. Ese libro, ¿verdad?, que está ahí de manera particular, pues igual, ¿verdad? Hay otros libros que se le llama libro de las memorias, libro de las obras. Bueno, algunos cuentan hasta 5 libros que dicen se van a ser leídos al final para que las personas vean que Dios tiene un control de todo. Es una forma de decirlo, porque Dios no necesita estas anotaciones que hacemos nosotros, ¿verdad? Él lo tiene todo en su mente, ¿verdad?, por decirlo de cierta manera. Pero lo que quiere darnos a entender el Señor es que los que son justos, los que le sirven a Él, todo lo que usted hace, hermano, está en la presencia de Dios. No piense usted que Dios no lo sabe. Dios lo sabe, ahí está escrito ese libro. Pero sigue diciendo el versículo 17, en el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Todos los que le sirven a Dios, todos los que están con Él, que le aman, que se acuerdan de su nombre. Dice que en aquel día, en el día que Él actúe, y muchos están de acuerdo que se está hablando del día del juicio, dice, van a ser para mí mi especial tesoro. ¿Se alegran ustedes? No es solo los israelitas, son todos los creyentes verdaderos. A Israel, allá en el tiempo del Éxodo, Dios les dice en Éxodo 19, ustedes son, pero valiosos, valiosos para mí. Versículo número 5 dice, ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y otros pasajes en el Deuteronomio se vuelve a repetir. Pero dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. Y me llama la atención porque en el nuevo pacto a la iglesia también se le dice que son un pueblo especial. ¿Se sienten especiales ustedes, hermanos? Especialísimos, ¿verdad? Porque nos dice el Señor que fuimos comprados a precio de sangre. No pagó plata, no pagó oro, no pagó piedras preciosas, pagó con su propia sangre. Así que valemos. Muchos han dicho, ¿verdad?, en esta interpretación teológica, dicen, si hubiera solo una persona en todo el planeta Tierra, Jesús lo mismo viniera a dar su vida para salvar a esa persona. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios es grande, hermanos. Así que dicen, el día que yo actúe, ustedes van a ser mi especial tesoro. Y sigue diciendo el Señor, seré compasivo, dice. Esa declaración del final del versículo 7 me llama la atención cómo se traduce en esta versión. Seré compasivo, dice, con ellos, como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. Con un hijo que es obediente, con un hijo que usted dice, no, mi hijo o mi hija, lo máximo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nosotros como padres, hermanos, para nosotros nuestros hijos son los mejores del mundo, ¿sí o no? ¿Verdad? Los estimamos tanto, entonces uno siente un aprecio hacia ellos y uno a veces hasta para corregirlos tiene cuidado uno, porque los ama tanto. Entonces dice Dios, yo voy a tener
compasión de ellos. Yo voy a tener cuidado de ellos en el día del juicio, en el día que venga la destrucción, porque el siguiente capítulo dice que viene un día ardiente, dice, el juicio de Dios. Pero de ese día nosotros vamos a ser libertados. Según el contexto del Nuevo Testamento, dice que antes de que caigan los juicios sobre la tierra, Dios viene por su iglesia y se la lleva hacia los cielos. Entonces Dios dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, yo los voy a cuidar. El Salmo 103, versículo 12 y 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mire qué interesante. Él nos conoce perfectamente y así como un padre terrenal tiene cuidado de sus hijos, Dios también tiene cuidado de los que le temen a Él. Así que al final termina diciendo el versículo 18, entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hace una gran diferencia, ¿verdad? Entre el que es creyente, en el que de verdad ama a Dios, el que le teme, el que se ha entregado de lleno a Él y dice, no, mi vida es de Cristo. Lo que yo hacía antes, eso atrás. Hoy, solo para Él mi vida. Entonces, a eso Dios los conoce. Y la gente, usted podrá ver que se burle, ¿verdad? Y le diga tantas cosas, pero al final se verá la diferencia. Se burlaron de usted y le ridiculizaron y le dijeron que era persona que no tenía que hacer, que quizás lo engañaron, que le lavaron el cerebro. Bueno, todo eso va a quedar en palabras nada más. Y el día que Cristo venga, como dice este mismo libro de Malaquías, dice aquellos que esperan en Él, aquellos que aman a Dios, dice que van a saltar como becerros de la manada, dice, al encuentro de su Dios. ¿Ha visto usted un grupo de vacas, de bueyes con tiernitos? ¿Lo ha visto usted en alguna oportunidad? Los que nos criamos en el campo tuvimos esa oportunidad de ver todo eso. Y esos chivitos, hermanos, los que son mamantes todavía, por la mañana, cuando uno los va a sacar, eso no cree usted que van ahí todos tímidos así, ¿verdad? Y algo de ganado. No, esos salen corriendo y brincan y a veces hasta las dos patitas de atrás juntan, así como cuando alguien está feliz, sale corriendo. Si lo hago ahorita me puedo caer. Y brincan y juntan las dos piecitos, dos patitas, ¿verdad? Los animales. Están felices y comienzan y buscan la teta de la vaca, y mamando, felices y hasta moviendo su colita ahí. Una figura, dice hoy que el que es creyente va a saltar como un becerro, como un bueycito de la manada, de todos los que van ahí, feliz, dice, al encuentro de su Dios. Porque los creyentes somos felices, hermanos, ¿sí o no? Entonces el día que Cristo venga, vamos a ser más felices y dichosos todavía. Porque dice que todo lo malo y todo lo que nos haga llorar, eso va a ser cosa del pasado. Así que nos espera algo, nos espera la patria celestial, nos espera la nueva Jerusalén, nos esperan calles de oro y mares de cristal, nos espera una vida eterna con Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria, hermanos? Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Entonces dice, ya viene el día, ya viene ese día. Como leía nuestro hermano Manuelito un día de esto, ¿verdad? Ese Salmo 1, donde se hace la marcada diferencia entre el justo, las dichas que va a tener y el fin de los malvados. Porque dice que Dios conoce la senda de los justos, pero el camino de los impíos, ese lleva a la perdición, dice. Entonces Dios los conoce y Dios sabe quién es usted. No se preocupe mucho si los demás no le dan su lugar de importancia que usted debe tener en el Señor. Pero créale que para el Señor todos nosotros tenemos un valor incalculable. Así que, hermanos, adelante en el nombre del Señor y siempre pues tratando de agradarle a Él siempre. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos honor y gloria, Señor. Te damos alabanza en esta maravillosa hora. Tú nos permites, Señor, poder alegrarnos
poder regocijarnos en ti, Señor. Pues tu palabra nos aclara que hay una gran diferencia entre aquel que es justo, en aquel que te sirve, en aquel, Señor, que te ama a ti, mi amado Dios, y los que te desprecian, aquellos que están, Señor, oponiéndose a tu obra, Señor, aquellos que ridiculizan, Señor, a los creyentes. Tú estás, Señor, molesto con ellos. Padre, permítenos que nosotros podamos ser del pueblo agradecido, de los que temen a tu nombre, de los que están en la memoria tuya, Señor, que hay memoria, que hay inscripciones acerca de todas las buenas cosas que tus hijos, Señor, realizan en esta tierra. Mi Dios, te doy las gracias, porque en tu amor, en tu misericordia, un día nos llamaste a tu evangelio. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, te honramos y te exaltamos. Amén y amén.